Yo lo quiero mucho a Cortázar, porque se comunicó con el mundo de las fantasías desde un plano que es muy conocido para mí, empieza a ser conocido, y para ustedes también, que es el mundo de los sueños. Cortázar decía que las cosas que él escribía no se le ocurrían del todo. Él se despertaba con un sueño y se ponía a escribir en la máquina de escribir. Y que después él las iba como agregando, novelando. ¿Y quién no tiene sueños? Y bueno, por eso para mí Cortázar es muy querido, porque es la forma que yo tengo de escribir. Voy por mi primer libro, está por salir el segundo, pero no saben la cantidad de sueños. Porque cuando uno establece el canal, ¿sí?, este canal de lo fantástico, la magia, les puedo asegurar, Joana no me va a dejar mentir, que la magia existe. Y en este ratito yo se los quiero contar. Pero bueno, Cortázar, cuando pensaba en los cronopios y en las famas, que son dos personajes que yo ahora les voy a decir cómo eran, lo pensaba desde el punto de vista lúdico de la literatura. Juego. Cortázar decía que teníamos que jugar, que él jugaba con las palabras. Cuando hablamos, jugamos con las palabras nosotros. ¿Por qué? Porque agarramos una de acá, otra por allá, y nos ponemos a armar cosas que nos salen del corazón. Y es desde el juego que él también se animó a escribir. Pero imaginen esto en el año 1950, cuando todos los escritores eran personas muy serias, eruditas, y había que escribir poesías muy serias. Cortázar empezó a hablar de estas cosas. Bueno, si yo les cuento cómo fue la primera vez que él vio un cronopio, no lo van a poder creer. ¿Saben lo que es un cronopio? No. Y él tiene un libro entre tantos de cronopios y de famas. Y también están las esperanzas. Pero escuchen esta. Él estaba en París, ¿sí? Hacía muy poquito que de la Argentina se había mudado a París. Siempre le gustó mucho la música. Y estaba en un concierto. Y en el medio del concierto, escuchen esta, se los anticipé recién, no se lo pueden perder. En el medio de un concierto, entre una pieza y otra, empezó a hablar por el aire esferas verdes con orejas. Y dice que todo el tiempo que duró el intervalo, vio que flotaban por el aire, por supuesto con su mirada, con su imaginación, esferas verdes con orejas. Y inmediatamente sintió que eso era un cronopio. Tampoco él se explica por qué el nombre. De la misma manera que le vino la imagen visual, le vino el nombre. Duró todo el intervalo, los veía por todo el ambiente. Empieza la segunda parte del concierto, se olvida de los cronopios y se va a su casa. Al día siguiente, abre los ojos, otra vez los cronopios con él. Los veía, estaban en su casa. Y en oposición al cronopio, se le apareció otra imagen diminuta, los famas. Los famas, ¿saben cómo se lo imaginó? Seres muy chiquititos, igual que los cronopios, con cuellos altos, con corbata y con sombrero. Eran muy aburridos, les importaba la fama, y eran los que tenían como la actitud de todo lo correcto, de todo lo que debe ser. Como ustedes que están muy preocupadas ahí por lo que debe ser la escuela, en tanto que yo vengo a hablarles de los cronopios, que no les importaba nada, querían ser felices, querían hacer lo que sentían. Y así fue como de repente se encontró con dos seres imaginarios, pero muy reales para él. Pensó que ahí se había terminado todas sus fantasías, pero no. Estamos hablando de Cortázar, muy conectado con, yo digo, con el mundo espiritual, porque de ahí nos bajan las imágenes. Y Cortázar resulta que
que le aparecieron otros objetos llamados esperanzas. Las esperanzas están en el medio. Las esperanzas son aburridas. Las esperanzas se mueren de ganas de ser como los cronopios, pero tienen miedo de lo que pueden decir los famas. Quieren ser despreocupadas las esperanzas, quieren divertirse, quieren que todo sea felicidad, pero tienen miedo de que los famas las censuren, las castiguen. Y ahí empezó a escribir. ¿Se imaginan, no? Todo el tiempo tenía historias. Dice que las primeras historias de Cronopios y de Famas no estaban como muy caracterizadas las cualidades de cada uno de ellos. Pero a partir, si ustedes se encuentran con la obra completa, Cortázar dice que a partir del cuarto texto muy corto, ya cada una empieza a tener su característica física, su característica psicológica y actitudinal. Todo esto a él le pasó en el año 1952. En el año 1953, vos tiene que trabajar en Italia, y es en Italia donde escribe el libro. Pero hay algo muy lindo que yo quiero decirles a ustedes. Él cuando escribía desde el juego. Decía, todos jugamos, tanto los escritores como los lectores. Y él con la historia de Cronopios y de Famas se conectó con ese niño que jugó y recordaba cuánto le molestaba que un adulto le interrumpiera el juego. A ustedes les debe pasar, a mí me pasa, ¿sí? Bueno, vamos a comer, vamos, que tenemos que ordenar al colegio, y interrumpen un juego por la mitad y a él le daba mucha bronca todo eso. Entonces él recuerda la importancia que tenía el juego y les escribe a los niños, desde su niño, le escribe a los niños de quienes los enseñan. Cuando dio las primeras historias hacia sus amigos a mostrar, se las tiraron abajo. Decían que era poco serio, que como un escritor como él, que ya tenía su trayectoria, que estaba para como en París, una ciudad muy elegante, muy sofisticada, ¿cómo va a ser que escribiera estas cosas? Pero él lo defendió desde este lugar, de que a él le divertía y que él quería una literatura que divirtiera. Edita el libro. Cuando edita el libro, resulta que es un éxito. ¿Y saben dónde particularmente es un éxito? En América. Porque América estaba empezando a atravesar por grandes conflictos políticos, donde había mucha muerte, ¿sí? Había mucha destrucción, estaba la Revolución Cubana para esa época, había realmente como una lucha por los derechos humanos muy fuerte, y la humanidad americana de ese entonces necesitaba fantasía, necesitaba jugar. Y Cortázar comenta, ¿no? Él estuvo en Cuba después de escribir Cronopios y Famas, y dice que casualmente el Che Guevara llevaba en su bolsillo un libro que no era de estrategia de guerra, llevaba en su bolsillo un libro de aventuras de personajes en la selva, de seres humanos que luchaban con animales y de animales que luchaban entre sí. Y el Che Guevara les obligaba a sus soldados a leer, y a leer literatura, no a leer guerra, a leer literatura que alimentara el alma. Daba clases el Che. Hay documentales donde él está, ¿sí?, en la sierra, dándoles clases para que sus soldados, sus guerrilleros, pudieran saber leer y escribir y disfrutar de esta literatura. Desde el contexto histórico les voy a cerrar con esto que realmente es muy emocionante. Cuando Cortázar va en plena Revolución Cubana a Cuba, le dicen, maestro, ¿lo quieren conocer? ¿Cómo no? Dice Cortázar, vamos.
Sí, pero tiene que ser a la noche. Y usted tiene que vendarse los ojos y tiene que encapucharse, porque usted no puede conocer la identidad de las personas que lo quieren conocer. Imagínense, Cortázar dijo, bueno, aquí estoy, me vine a conocer lo que es la defensa de los derechos humanos, estoy en una situación de guerrilla, me entrego. A Cortázar le tapan los ojos, lo encapuchan, lo llevan. Él describe estar caminando por pasillos, atravesando puertas, bajando escaleras, debe ser un sótano, algo así, describe. Y cuando llega al lugar, por la voz, porque en ningún momento le sacaron la capucha, él se da cuenta que estaba con, creo que 5 hombres y 2 mujeres. Y le empezaron a agradecer la historia de cronopios y de famas. Dicen que ellos rescataron de la gran pérdida de libros un libro de cronopios y de famas, y que después de estar en la guerrilla cubana, ellos se juntaban a la noche y clandestinamente leían las historias de cronopios y de famas, y que esto les alimentaba el alma. Y también le contaron a Cortázar que lo perdieron en una de estas movidas, ¿sí?, de persecuciones, que un perro se les agarró, que rescataron el libro pero todo mordido por los perros, que le habían quedado 15 páginas y que cada uno de ellos tenía en su bolsillo una historia de cronopios y de famas, porque la necesitaban como alimento espiritual para la guerrilla. Imagínense, chicos, en este contexto, lo importante de lo lúdico en la literatura y lo importante para ustedes también que puedan sentir las palabras y las imágenes que se les inventan, que les viene a la cabeza de esta manera, como algo que, por loco que sea, imagínense en 1950, un señor que ve esferas verdes en un concierto con orejas, pero él se mantuvo leal a esta imagen y armó algo que le sirvió muchísimo a la gente que estaba en situaciones y en contacto con la muerte. Así que este es el valor que le tenemos que dar a Cortázar. Dice que un día dejó de escribir, que después le resultó muy fácil. Y Cortázar es enemigo de los caminos fáciles. Cuando una escritura se hace fácil, él cambiaba de género, porque no había aprendizaje, no había desarrollo, no había pasión. Y después de escribir el libro, dice que empezaba a ver cronopios y famas y esperanzas en todos lados, que las historias salían con mucha facilidad y decidió pasar a otra cosa. Entonces les dijo chau y nunca más las dejó ingresar a su imaginación. Esto también está bueno, ¿no? Porque una vez se queja cuando los caminos son difíciles, los caminos interiores son difíciles, pero del camino difícil uno saca fortalezas. Y de alguna manera tenemos a este gran maestro, que no dudo que está acá y nos está escuchando, ¿sí?, que dijo, cuando el camino es difícil yo lo abandono y elijo otro, porque así creo que estamos hablando de formación. Así que bueno, esto es un poco el contexto histórico que yo les quería transmitir, ¿sí?, que realmente es apasionante. Y bueno, y traje historias de cronopios y de famas, de la narración oral. Traje 4. ¿Sí? Así que, bueno, cuando estén listos, porque la narración oral es amiga de la narración escrita. Ustedes van a ver después que si agarran el texto, yo no lo digo de memoria, porque no lo digo de memoria. Lo que hago es hacer que esas palabras